Hoy en día los insectos son algunos de los animales más temidos, aunque en muchos casos de manera irracional, en el mundo. La idea de un invertebrado gigante, alado y de 6 patas acechando en las esquinas de nuestras casas es suficiente para mantener despiertas a muchas personas por la noche. Pero ¿qué pasaría si retrocedieras en el tiempo hasta la era de los dinosaurios? ¿Con qué tipo de insectos gigantes te podrías encontrar entonces? En el video de hoy lo descubrirás. Hoy conoceremos a monstruosos y antiguos parientes de las cucarachas, crisopas, saltamontes y más, mientras nos enfocamos en los insectos más grandes que coexistieron con los dinosaurios. Toma tu repelente de insectos, siéntate y trata de relajarte mientras te presentamos algunos de los insectos más grandes que compartieron el mundo con los dinosaurios. Alrededor de la época en que los primeros dinosaurios comenzaban a aparecer en el planeta Tierra, los cielos estaban llenos de una variedad de animales extraños y poco convencionales. Hace unos 230-220 millones de años, en lo que hoy es Kirguistán, había densos bosques con extraños vertebrados planeadores e insectos similares a nutrias. Uno de esos invertebrados era Gigatitan vulgaris, un gran insecto depredador de la formación Madigan. Este era el miembro más grande de un grupo de insectos muy grandes conocidos como titanópteros, relacionados con los saltamontes modernos. A pesar de esta conexión con las langostas y los grillos, Giga-Titán habría parecido una mantis religiosa gigante con una envergadura de alas de 40 centímetros o 16 pulgadas a pesar de la inmensa envergadura. El consenso actual sobre Giga-Titán es que probablemente no era capaz de volar activamente, siendo aproximadamente 150 veces más grande que el más grande de sus parientes modernos. Es probable que Giga-Titán no pudiera levantar su cuerpo del suelo usando sus alas, por muy enormes que fueran. Más bien, Giga-Titán probablemente usaba sus alas para planear, emboscando a sus presas desde ramas cercanas. Como la mayoría de los insectos, probablemente habría sido un trepador hábil y habría usado esto a su favor al buscar terrenos más altos desde donde atacar. Sin embargo, las alas de Giga-Titán servían para otro propósito, la intimidación. Los fósiles de Giga-Titán tienen patrones de rayas oscuras en las alas preservados de manera impecable. Con la luz adecuada, eso pudo crear destellos de color que hacían parecer a un animal más grande y peligroso ante sus depredadores. Tan grande y poderoso como era este insecto gigante, varios vertebrados insectívoros de la región aún podrían haber tomado a Giga-Titán como presa. Agitar sus alas de esta manera podría haber ahuyentado a posibles atacantes, permitiendo que el insecto cazara otro día. Las extremidades delanteras de Giga-Titán habían evolucionado en apéndices espinosos y prensiles que podían inmovilizar a la presa cuando el insecto gigante se lanzaba para atrapar su alimento. Esta es una característica que se observa en las mantis actuales, quienes luego llevan su alimento a sus mandíbulas para matarlo y consumirlo. Mientras que Giga-Titán probablemente se alimentaba de varias especies de invertebrados más pequeños nativos de la formación Madigan, compartía las antiguas copas de los árboles del Triásico con varios vertebrados extraños que habrían tenido el tamaño y la forma adecuados para que el insecto los cazara. Uno de esos vertebrados era Charovipteryx, un extraño reptil arbóreo que usaba pliegues de piel en sus patas alargadas para planear de árbol en árbol. Como muchos insectos, también pudo haber sido un carroñero oportunista, saltando desde los árboles para descender sobre los cadáveres y conseguir una comida fácil. Antes de que apareciera Giga-Titán, los titanópteros ya se estaban demostrando como algunos de los insectos más temibles en el registro fósil. La etapa onisiana del Triásico, aproximadamente 10 millones de años antes de que evolucionara la fauna de la formación Madigan, era conocida por albergar los parientes más antiguos de Giga-Titán. Clathrotitán eran uno de esos insectos conocidos de lo que hoy es Australia. Su envergadura era de aproximadamente 27 centímetros, considerablemente más pequeña que la de Giga-Titán, pero aún así no era poca cosa cuando se trataba de insectos en general, como Giga-Titán. Este titanóptero probablemente acechaba a sus presas en las copas de los árboles, descendiendo y usando sus grandes patas delanteras para atrapar y desgarrar a las víctimas.
Hoy en día, las crisopas, insectos delicados del orden Neuroptera, son un grupo grande y diverso de animales. Más de 6.000 neurópteros son conocidos por la ciencia, y este orden contiene no solo a las crisopas, sino también a sus parientes mantis, moscas y león hormiga. Hoy en día, la mayoría de las especies de crisopas se alimentan de polen y néctar, pero muchas especies prestarán atención a pequeños insectos, como los pulgones, cuando estén disponibles. Se les considera asistentes útiles para el control de plagas en jardines y suele ser un placer encontrarlas. Sin embargo, puede que no puedas decir lo mismo de todos sus parientes prehistóricos. Uno de los fósiles de crisopa más intrigantes proviene del Cretácico Medio, de lo que hoy es Myanmar, que es una especie de punto caliente para fósiles de insectos mesozoicos grandes preservados durante más de 100 millones de años. En ámbar del Valle de Yukon, en Myanmar, se encuentran los restos de un insecto conocido como Pedinoptera arachnophilia, una crisopa depredadora que parece haber sido una cazadora especializada, y este apenas era un bebé. Aunque tanto ejemplares jóvenes como adultos de Pedinoptera se conocen del sitio, los jóvenes parecen haber estado notablemente bien adaptados para la caza. Algunos de los invertebrados más temibles de manera convencional, las arañas tropicales que cubrían el suelo del bosque de la antigua Myanmar. Estos jóvenes neurópteros tenían una apariencia superficialmente similar a una larva, con cuerpos gruesos que terminaban en un par de mandíbulas largas. Sin embargo, lo más notable son las patas de los insectos. Sus extremidades eran increíblemente largas y delgadas. Estos insectos casi podrían haber pasado por arañas para el ojo inexperto. Los paleontólogos han comentado que estas patas, todas terminadas en garras delgadas y afiladas, pudieron haber sido usadas para ayudar al insecto a desplazarse por las telarañas de antiguas arañas sin quedar atrapados ellos mismos. Cuando una araña entraba en el alcance de la crisopa, esta atacaba usando las mandíbulas afiladas al final de su cabeza, atrapando con éxito un aperitivo arácnido. Mientras que las larvas de crisopa modernas prefieren los pulgones a la materia vegetal, sus parientes antiguos parecen haber llevado la caza al extremo y parecen haber sido increíblemente buenos en ello. Además, los pedinópteros adultos no parecían perder su gusto por la carne de invertebrados, conservando las mandíbulas afiladas que les habrían sido útiles para acabar con sus presas más adelante en la vida. Sin embargo, a diferencia de sus crías, parecen haber sido cazadores generalistas capaces de cazar una amplia variedad de insectos, no solo arañas. Por supuesto, no todas las crisopas mesozoicas eran cazadoras sigilosas. Algunas evolucionaron para parecerse superficialmente a otros grupos de insectos. Mientras que estos otros grupos de antiguas crisopas no eran carnívoros, eran notables y grandes. Toma como ejemplo a Orograma eye sabrosa. A primera vista de este fósil increíblemente bien conservado, uno podría asumir que una gran mariposa o polilla ha sido preservada en estas rocas del Cretácico temprano de China. Más bien, este era un ejemplo perfecto de evolución convergente, donde una crisopa evolucionó para parecerse superficialmente a mariposas y polillas. La evolución convergente es un proceso común en el reino animal moderno, donde dos organismos completamente no relacionados evolucionan los mismos rasgos en respuesta a un entorno o fuente de alimento. Sin embargo, esto puede ocurrir y ocurre a una escala mucho mayor que con las crisopas y las mariposas, y se puede ver en todos y cada uno de los continentes del mundo a lo largo de la historia natural. Los tiburones peregrinos y las ballenas son ambos muy grandes y tienen adaptaciones que les ayudan a filtrar invertebrados del mar. Los oricteropos y los osos hormigueros no son parientes, pero ambos tienen hocicos largos y garras fuertes para romper montículos de insectos. Aquí vemos una crisopa que ha evolucionado alas anchas y gruesas con patrones notables parecidos a manchas, así como vemos mariposas en la actualidad que han evolucionado las mismas características en respuesta a su entorno. Orograma era un insecto grande que se alimentaba de polen y mostraba sus increíbles alas, quizá para atraer parejas o ahuyentar depredadores. Compartía los antiguos bosques chinos con muchas especies de aves primitivas y dinosaurios terópodos emplumados, que habrían aprovechado la oportunidad de comerse un insecto tan grande y jugoso.
Sin embargo, estas crisopas no estaban confinadas a los bosques de Asia, y una especie excepcionalmente notable, Macarcinia hermae, se conoce de lo que eventualmente se convertiría en Brasil, otra especie de crisopa que superficialmente se parecía a una mariposa. Este género tenía alas traseras prominentes con grandes manchas en forma de ojo, probablemente para ahuyentar a los depredadores, mucho más grandes que las crisopas modernas. Estos insectos se conocen principalmente de la cuenca de Araripe en Brasil, que data de hace aproximadamente 115 millones de años. Estas grandes crisopas habrían tenido que enfrentarse a varias especies de pterosaurios que probablemente se lanzaban tras ellas por el aire en dramáticas cacerías acrobáticas. Las cucarachas son ampliamente vistas como plagas repulsivas en los hogares de gran parte del mundo moderno, conocidas por infestar viviendas en busca de comida humana. Pagamos mucho dinero para erradicar a estos insectos resistentes, que son capaces de soportar una gran cantidad de daño. La mayoría de las cucarachas modernas no son exigentes con la comida y devoran cualquier cosa, desde frutas y verduras hasta carne y almidones. Sin embargo, una especie notable de cucaracha prehistórica era una depredadora entusiasta, también conocida de los antiguos bosques de Myanmar. Manipulator modificaputus era un carnívoro parecido a una mantis que se había adaptado para atrapar presas nocturnas entre la hojarasca de los oscuros bosques cretácicos, a diferencia de los otros animales de esta lista. No era un gigante, ya que medía apenas 1 centímetro de largo, pero contaba con varias características que lo habrían hecho un carnívoro muy exitoso. En medio de estos oscuros bosques, el manipulator, llamado así acertadamente, habría sido perfectamente capaz de atrapar artrópodos del suelo del bosque, usando sus patas modificadas que estaban cubiertas por una serie de espinas cortas pero sumamente afiladas. Estas espinas habrían ayudado a la cucaracha a sujetar a su presa mientras se la comía viva usando sus mandíbulas resistentes. Su cuerpo era estrecho y delgado, algo parecido al de los típicos mosquitos zancudos actuales, y de hecho era capaz de volar, quizá desplazándose rápidamente por la noche en busca de zonas de alimentación más abundantes. El depredador ha sido muy bien conservado en ámbar, lo que les da a los científicos prácticamente una imagen pintoresca de este animal en carne y hueso. Los fósiles muestran claramente las extremidades anteriores modificadas, espinas afiladas y alas delicadas que le habrían permitido a este animal aterrorizar la hojarasca durante la era de los dinosaurios. Aunque no era exactamente un gigatitán, esta pequeña amenaza habría sido monstruosa para los habitantes más diminutos del Cretácico en Myanmar. Todos los insectos de los que hemos hablado en este video son grandes, temibles o una combinación de ambos, pero todos ellos palidecen en comparación con los gigantescos invertebrados del Carbonífero, un período de la era Paleozoica mucho antes de que los dinosaurios aparecieran en escena hace unos 300 millones de años. Gran parte del mundo estaba cubierta por densos bosques pantanosos, donde el contenido de oxígeno en la atmósfera de la Tierra era más de un 15% mayor de lo habitual. Esto permitió que los invertebrados, como los insectos, alcanzaran tamaños monstruosos. Esto se demuestra mejor en el registro fósil con los famosos parientes gigantes de las libélulas, Meganeura y Meganeuropsis. Esta última de hecho se conoce desde el Pérmico temprano, que sucedió al Carbonífero, con envergaduras de alas que igualaban la longitud de las que se ven en aves rapaces pequeñas. Estos insectos cazaban en vuelo, atrapando tanto insectos como vertebrados del suelo pantanoso del bosque en el que prosperaban. También se encontraban en los bosques pantanosos del Carbonífero los paleodictiópteros, un grupo de insectos alados primitivos que eran capaces de crecer hasta tamaños inmensos durante esta época de niveles elevados de oxígeno en la atmósfera. Masoteros enormous es uno de esos gigantes y también habría parecido una libélula en vida, aunque con un abdomen muy ancho y apéndices en forma de cintas que se extendían desde el final de su cola. Aunque gigantesco, se cree que este grupo de insectos era principalmente herbívoro.
Así que ese fue un recorrido a través del tiempo por algunos de los insectos más impresionantes, aterradores y resistentes que se han encontrado entre los fósiles de dinosaurios. Es importante recordar que los insectos son y han sido durante millones de años algunos de los animales más comunes en la Tierra. Por cada insecto como el Gigatitan y el Padanoptera que se ha fosilizado y ha sido descubierto por los científicos, probablemente hay miles de especies que no lo han sido, solo en la actualidad. Se han descubierto y descrito más de 1 millón de especies de insectos, y puede haber hasta 9 millones que aún no han sido estudiadas. Solo imagina qué tipo de secretos podrían estar ocultando los cientos de millones de años previos de evolución de los insectos.